buenos días. ¿Cómo estamos hoy? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a dar inicio a una serie de predicaciones en el libro de Jonás. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han escuchado alguna predicación o han leído el libro de Jonás completo? Eso quiere decir que la mayoría no, ¿cierto? Bueno, vamos a invertir las siguientes 4 semanas para estudiar el libro de Jonás. Y hay varias cosas que yo quisiera decir como introducción a la predicación y a esta serie de predicaciones. La primera tiene que ver con la dificultad que se encuentra con saber qué tipo de relato es Jonás. Nosotros en Jonás nos encontramos el pez grande, un pez que se traga a una persona y lo vomita en la orilla. Nos encontramos con una planta que crece de un día para otro a tal altura que un hombre puede sentir la sombra de esa planta. Nos encontramos con una ciudad que es gigantesca como Nínive, que dice que son 3 días para recorrerla, ¿cierto? Que eso en el contexto, en el tiempo en el que este libro se escribe es algo exorbitante, ¿cierto? Para el tamaño de una ciudad. Nos encontramos con una ciudad que tiene 120,000 niños, ¿cierto? Y son estas cosas y otras las que han llegado a llevarse a preguntar a algunos estudiosos lo siguiente: ¿es el libro de Jonás un relato histórico o es el libro de Jonás una parábola, una historia? Yo quisiera decirles esta mañana, número 1, que Dios puede hacer esas cosas. Dios puede hacer que un pez grande, una ballena, un cachalote, lo que se llame, se trague a un hombre. Dios puede hacer eso. Dios hizo que Jesús caminara sobre el agua, ¿cierto? Dios levantó de entre los muertos personas. Dios pudo haber hecho eso. Dios puede hacer que una planta crezca de un día para otro. Un árbol de mango frondoso, esos que hacen sombra en la costa atlántica, Dios puede hacer que crezca de un día para otro. ¿Sí o no? Diciendo eso, entramos a pensar un poquito qué tipo de relato es Jonás. Esto es muy importante y aquí nos encontramos con una realidad que tenemos en la Escritura. La Biblia es un libro escrito en diferentes géneros literarios, ¿cierto? Y nosotros debemos aprender a ver cómo podemos entender esos géneros literarios. Por ejemplo, los salmos. En el Salmo 63:8, el salmista dice, por ejemplo, lo siguiente: mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Si nosotros nos acercamos a un relato como estos, desde la perspectiva histórica, tendríamos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Tiene el alma manos? ¿Cómo son las manos del alma? ¿Tiene el alma un ancla porque se aferra? ¿Tiene Dios manos? ¿Con qué mano Dios me sostiene? ¿Con la derecha o con la izquierda? Pero como nosotros no nos acercamos así a entender el libro, no podemos decir por esto que el salmista esté diciendo una falsedad, ¿cierto? Cualquier persona que llegue a decir, no, es que el alma no tiene manos, o Dios es espíritu y Dios no tiene mano derecha ni mano izquierda. Por lo tanto, lo que el salmista dice es una mentira. Una persona no podría llegar a esa conclusión, ¿cierto? Diríamos, no, espera un momentico, es que usted está leyendo esto como no debe ser leído, ¿cierto? Porque realmente lo que se esconde detrás del salmo es una confianza del salmista de que Dios sostiene su vida, solo que está escrito de una manera que no podemos tomarlo como si fuera una manera histórica. Lo mismo ocurre cuando vamos al libro de Jonás. Independientemente de si decimos que es una parábola o un relato histórico, el libro de Jonás tiene una verdad que no podemos desestimarla cuando pensamos en, no, eso no es posible que un pez grande se coma un hombre, entonces yo no leo ese libro, entonces eso es mentira. No. Uno, Dios puede hacerlo y todavía seguir siendo un relato histórico. O, número 2, tal vez estamos frente a un texto como una parábola, ¿cierto? Que se nos cuenta, pero que finalmente tiene una verdad teológica central que nosotros necesitamos comprender. Así que si usted es curioso y estudia en su casa, se va a encontrar con este tipo de comentarios acerca de Jonás, pero que usted pueda tener un poquito de base y fundamento cuando se encuentre con esas cosas y no decir, ay, no, entonces es mentira, yo no creo eso. No, tal vez está escrito en un género literario que no es un relato histórico, pero aún así, si fuera así, sigue siendo un libro que nos narra una verdad acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. Lo segundo que tengo que decirles acerca del libro de Jonás es que Jonás es uno de los libros de la Biblia que han sido más rayados en las iglesias. ¿Cuántos de ustedes son niños producto de escuela dominical? ¿Cuántos son niños de escuela dominical que alguna vez fueron a la escuela dominical de los niños en una iglesia como esta?
Bueno, ustedes me entienden. Yo quisiera en nombre de sus profesores pedirles perdón, porque a la mayoría de nosotros, año tras año, nos metieron la historia de Jonás, y ya cuando uno estaba 3 años en la iglesia, ay, sí, Jonás, sí, llámese esa historia, ¿cierto? Y nos metían la historia. Y regularmente la forma en que nos enseñaron la historia fue una forma equivocada. ¿Cuál es la historia y cuál es el mensaje del libro de Jonás? ¿Cómo se la enseñaron a usted? La desobediencia de Jonás, ¿cierto? La mayoría de nosotros nos dijeron que el libro de Jonás se trata de las consecuencias cuando uno desobedece a Dios. Y si hay padres que se la han enseñado así a sus hijos, también les pido perdón a los hijos que están allí, se las han enseñado de esa manera. Porque no es verdad, ese no es el tema del libro de Jonás. Todo lo contrario, el tema del libro de Jonás es conocer a un Dios que aún en medio de tener un profeta que es rebelde y terco, de una nación como Nínive o de una ciudad como Nínive que es contraria a Dios, Dios quiere salvar. Y Dios le muestra una gracia extraordinaria a este hombre, el profeta, y no lo desecha y se busca a otro, sino que insiste e insiste con él. Y Dios le muestra misericordia a Nínive y no dice, pues que se destruya, ¿qué más da? Sino que Dios envía al profeta, ellos se arrepienten y Dios les perdona. El libro de Jonás es acerca de la gracia de Dios, del poder y de la intención de Dios para salvar. Esa es la temática del libro de Jonás. Muchos han llegado a considerar el libro de Jonás como el Evangelio según Jonás, porque en el libro de Jonás tenemos una perspectiva extraordinaria de las grandes verdades del Evangelio, del pecado del ser humano, del plan de Dios para salvar y del proyecto de Dios de que cuando el pecador se arrepiente y viene a Él, Dios le concede su perdón. Entonces muchos han llegado a ver aún el libro de Jonás como un libro que es un protoevangelio, un comienzo en el Antiguo Testamento de lo que era el evangelio que nosotros tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, nosotros vamos a acercarnos al libro de Jonás bajo el siguiente subtítulo: Jonás, escandalosa gracia. Y es que la gracia que se nos muestra en el libro de Jonás es realmente escandalosa. En Jonás todo es grande, todo es desmedido. Nínive es una gran ciudad. Nínive es una gran ciudad que tiene grandes pecados y gran maldad, tanto así que ya ha subido a la presencia de Dios. En Jonás, Nínive es una ciudad que se necesitan 3 días para recorrerla. En Nínive viven 120,000 niños, que eso es un tamaño enorme para esa época. En Jonás vemos que hay una gran tempestad que se levanta. En Jonás hasta los animales ayunan. Todo es grande en Jonás. Todo es exorbitante, todo es escandaloso, las cifras, los números, las cosas que suceden. Pero más allá de todo eso, lo más extraordinario, lo más grande, lo más escandaloso, lo más exorbitante es la gracia de Dios en medio de este libro. Y eso es lo que vamos a ver, la gracia de Dios que salva a los opresores, que no desecha a los rebeldes y que todavía sigue cumpliendo su plan de salvar al pecador. Por eso nuestra serie se ha titulado Escandalosa Gracia. Nuestra serie de predicaciones durará 4 semanas. El libro de Jonás tiene 4 capítulos. Así que vamos a ir durante este mes de febrero, capítulo a capítulo, viendo cómo nos encontramos con el Dios de Jonás y con este profeta. Es interesante en el libro de Jonás también que el libro de Jonás se nos ubica en los libros. ¿En qué clasificación de libros? ¿Los qué? Profetas. Y los profetas menores. Pero es extraño porque el libro de Jonás tiene una profecía muy chiquita. Capítulo 3, verso 4. Todo en el libro de Jonás tiene que ver es acerca de la relación de Dios con el profeta y con los malvados. Así que vamos a entrar a este libro tratando de descubrir a ese Dios de escandalosa gracia y a descubrir nuestro propio corazón y cómo respondemos a Dios. Si tiene ahí su Biblia, por favor, entonces acompáñeme al libro de Jonás. Libro del profeta Jonás. Si necesita ayuda, dígale el que está a su lado, porque es un libro que tiene solamente una hoja. ¿Lo tienen? Vamos a leer todo el libro.
esta mañana. Es nuestra mañana de introducción al libro, así que vamos a tomar el tiempo para leer los 4 capítulos del libro de Jonás. ¿Lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor. Leo en Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue. Gloria a Dios. Pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad. ¿Huyendo así de quién? El Señor. ¿Pero quién? El Señor. Esa palabrita es muy importante, se repite más de 11 veces en nuestro primer capítulo. Lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de alivianar la situación, comenzaron a clamar cada uno y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron ¿a quién? Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo ¿a quién? Temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Capítulo 2. Entonces, Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegan hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre cerró sus cerrojos tras de mí. Pero tú, Señor, mi Dios, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene ¿de quién? Entonces el Señor dio una orden, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Capítulo 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje,
Se levantó de su trono, se quitó el manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Capítulo 4. Pero esto disgustó a Jonás y lo hizo enfurecerse, así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? ¡Claro que la tengo!, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, esto quiere decir niños, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Señor, pedimos que tú nos bendigas durante estas próximas 4 semanas, al reconocer tu inmensa gracia, al ver lo ridículos que a veces somos, Señor, creyendo que podemos huir de ti, en nuestros enojos también como infantiles, en nuestros reclamos de que somos buenos y que los otros son los malos. Yo te pido, Señor, que tú vengas a nosotros en este día y en las próximas semanas y nos asombres. Yo te pido que nos des una sensación de la santidad de Dios, de lo que significa estar ante un Dios que es 3 veces santo, y que eso conmueva nuestras entrañas desde adentro, de tal manera, Señor, que el temor de Dios florezca de nuestros corazones y vengamos arrepentidos a tus pies. Pero también pido, Padre, que tú venzas nuestros obstáculos, que tú venzas nuestras barreras, Señor, por medio de tu gracia, que salva, que quiere salvar, que no se rinde y que hace todo lo que sea necesario para salvarnos, porque la salvación viene del Señor. Así lo pedimos y así esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué les parece nuestro libro? Vamos a empezar hoy por el capítulo 1. Hay una expresión que cuando yo la hago desencadena la tercera guerra mundial en mi casa. La expresión se da en un contexto como el siguiente. Mi esposa está por ahí. Se da en un contexto como el siguiente. Llego yo del trabajo, salgo, voy a mi casa, llego a la casa, me siento en el sofá, prendo el televisor y empiezo a canalear, ¿cierto? A buscar siempre los canales de deportes, mirar a ver qué partido están dando, qué cosas puedo ver. Y ella empieza a narrarme su día, ¿cierto? Cómo le fue con Martín, qué hizo, qué no hizo, si Juan Diego le dio una patadita o no. Y ella empieza a contarme historias, y cuando escucha la siguiente expresión,
téngase, ¿cierto? La expresión que viene a continuación es una expresión que en serio molesta profundamente a mi señora. Yo sé que algunos de ustedes se van a identificar. La expresión es la siguiente. Ella me está hablando, yo estoy así, y yo le digo, ujú, ujú. Ujú significa muchas cosas. Número uno significa, sí te estoy escuchando, pero no me importa, ¿cierto? Te estoy escuchando porque tengo que decirte, ujú. Te estoy escuchando, pero no sé ni siquiera que si me estás pidiendo que haga algo. ¿Qué me estás diciendo exactamente y qué quieres que yo haga? No lo sé, pero yo sí estoy escuchando. Muy bien, yo creo que eso es lo que tenemos en el capítulo 1. La palabra del Señor vino a Jonás y le dijo, ve. Y Jonás dijo, y Nínive para allá, y Jonás, no es que el profeta no escuchó al Señor, no es que el profeta no sabía a dónde tenía que ir ni dónde quedaba Nínive, pues Señor, deme la dirección, no. Él sabía muy bien qué le estaba diciendo el Señor, pero, y se fue para otro lado. Esta mañana yo quiero que veamos en la historia de Jonás y en este primer capítulo, tres tipos de personas, tres clases de personas que necesitan la salvación del Señor. Tres clases de personas de las cuales usted no se escapa. Usted es uno de estos tres. O usted fue uno de estos tres. Tres personajes aparecen en nuestro capítulo 1. ¿Ustedes pueden identificarlos? ¿Quiénes son? Ok, el Señor como el protagonista principal. ¿Quién más? Jonás, los marineros y Nínive, ¿cierto? Tres tipos de personas. Vamos a comenzar por la última, Nínive. Nínive. Nuestro profeta tiene que ir a cumplir la orden de predicar en una ciudad que se llama Nínive. La mayoría de los estudiosos han datado este libro más o menos desde el año 780 al 790 antes de Cristo. Esta es una temporada donde el pueblo de Israel está experimentando un poquito de alivio. El autor de este libro, el libro de Jonás, se nos coloca en el contexto de un rey que se llamaba Jeroboam II. Jeroboam II fue un rey que tuvo Israel y que logró llevar a Israel un poquito a salir y a respirar en un momento donde Israel estaba siendo atacado, donde Israel estaba siendo oprimido. Este rey Jeroboam II, al cual Jonás, según el libro de los Reyes, le da una profecía, es entonces el momento en el cual este libro se escribe, un momento en que Israel está sacando un poquito la cabeza y un momento en que Asiria, el imperio, está con algunos problemas internos. Es en ese contexto que se nos da el pasaje, pero aún en ese contexto, Nínive representa para el pueblo de Israel a los opresores. Nínive es la capital del imperio asirio, uno de los imperios más sangrientos y poderosos que pudo conocer la humanidad. Ustedes leen en el versículo 2 que es la maldad de Nínive que ha sido tan grande que ha llegado a la presencia de Dios. En el capítulo 3, verso 8, se nos narra cuando el rey le ordena al pueblo que ayunen, le dice que cada uno abandone sus malos caminos. El profeta Nahum, más adelante, nos da una pequeña descripción de qué clase de gente era la que vivía en Nínive. Escuchen lo que dice el profeta Nahum acerca de Nínive. Ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellear de las lanzas, la multitud de muertos, los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier en los que todos tropiezan. Y todo por las muchas prostituciones de esa ramera de encantos salameros, de esa maestra de la seducción. Engañó a los pueblos con sus fornicaciones y a los clanes con sus embrujos. ¿Cómo la ven? ¿Qué clase de ciudad era Nínive? Nínive es una ciudad que representa para Israel la opresión. Y el libro de Jonás nos lleva a nosotros a plantearnos una pregunta que es muy importante y es la siguiente. ¿Debería Dios ser compasivo con todo tipo de personas? ¿Es a esta ciudad a la cual Dios envía al profeta de Dios a predicarle? Y la pregunta que viene a nuestra mente es,
¿Dios debería tener compasión de toda clase de personas? Déjenme llevar la pregunta un poquito más allá. No es lo mismo pensar, sí, Dios debería salvar a los ladrones. Sí, Dios debería salvar a los asesinos. Sí, Dios debería tener misericordia de los violadores, claro, hay que orar por ellos, ¿cierto? Otra cosa muy distinta es, ¿el Señor debería salvar a quien me violó a mí? ¿El Señor debería salvar a ese asesino que mató a mi papá, a mi hermano? ¿Notan la diferencia? Porque es muy fácil decir, sí, Dios debería perdonar, sí, claro. Pero cuando llega a este escenario, la cosa se vuelve más compleja. Nínive no solamente representa la maldad, Nínive representa al pueblo que llevó a Israel a la ruina, Nínive representa soldados que mataron a sus hijos, Nínive representa soldados que acabaron con sus tierras, que destruyeron su templo y acabaron con todo lo que había. Nínive no solamente es un malvado, Nínive es el opresor de este pueblo. Así que empezamos a entrar en contacto con la gracia de Dios, que es escandalosa y que no nos gusta a veces tanto. Dios debería tener compasión con ese, con esa, con este, con aquel. Y no lo lleve al escenario de los otros, llévelo al escenario de esas personas que a usted le han hecho tanto daño en su vida. Dios debería tener misericordia para ellos. Así que el primer grupo de personas son aquellos que deliberadamente están en contra de Dios y hacen lo malo y son opresores del pueblo de Dios. Primer tipo de personas. Nínive es una ciudad que no adora a Dios, ni quiere, ni sabe que existe y no quiere saber nada de Dios. Ese es Nínive. Nuestro pasaje sigue y nos encontramos entonces que esa profecía a la cual debe ir a dar el profeta huye. Y en su vida el profeta se monta a un barco. ¿Quiénes iban en ese barco? Unos marineros, ¿cierto? Este lugar, bueno, los puertos y todavía hoy en día se siguen considerando lugares donde hay gente de todo tipo. Usted va a un puerto y usted encuentra gente de todos los lugares. En esa época mucho más porque era la única forma de transporte a distancias largas que había, no existía el avión, ¿cierto, muchachos? Los aviones no existían en esa época, ¿pueden creerlo? No existía, la única forma era en barco. Y es en esos barcos donde todo el mundo, el comercio se movía en esa época. Entonces en esos barcos iban gente de toda la calaña, de toda clase, de todo país, de toda lengua. Jonás va a este puerto llamado, ¿cómo se llamaba el puerto? Jope. Jope compra un pasaje y se monta en un barco. Este barco va plagado de paganos. Noten que dice el versículo 5 que cuando se desató la tormenta, cada uno empezó ¿a qué? A clamar a su propio Dios. ¿Se ha preguntado usted por qué Jonás no va a Nínive como el Señor le mandó? Piense por un momento, aquí en el versículo 1 y 2 nos ha dicho, ve a la ciudad de Nínive y dile que si se arrepienten yo los voy a perdonar. Lo que le va a decir a Nínive es, tu maldad ha llegado a la presencia de Dios. Uno podría decir, yo voy con todo gusto, decirle a esa, tu maldad ha llegado a la presencia de Dios. Se sentiría un fresquito. Entonces, ¿por qué Jonás no va y les dice eso? ¿Cuál es la razón por la que Jonás no va a Nínive, sino que se va a un lugar totalmente opuesto? ¿Alguna pista? Capítulo 4, verso 2. Así que oró al Señor de esta manera. ¿No era esto lo que yo decía? Esas conversaciones internas en la mente que los demás no saben. Jonás estaba diciendo esto cuando Dios lo estaba mandando. ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis. ¿Cuál es la razón? Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. La razón por la que Jonás no va a Nínive es porque cree y sabe quién es Dios. Y sabe que Dios puede parar su enojo y Dios puede perdonar a Nínive. La razón por la que Jonás no va a Nínive es porque Jonás no quiere que los paganos sean salvados.
yo no quiero que ese se salve, entonces no le voy a predicar. Yo no quiero que ese opresor que me destruyó, que me dañó la casa, que abusó de mis hijas, sea salvado. Yo no voy donde los paganos. Recuerdan que el pueblo israelita por mucho tiempo vivió siendo como un pueblo muy, nosotros somos el pueblo de Dios y los demás que se pierdan. Mucho de eso es la actitud que vemos en Jonás. Así que Jonás no quiere que los paganos se salven. Pero ¿notan la ironía? Jonás, huyendo de predicarle a los paganos, termina siendo el instrumento de Dios para que estos marineros que clamaban cada uno a su Dios terminen temiendo a Dios. Porque Dios levanta una tormenta, estos hombres claman a su propio Dios creyendo que su Dios los va a rescatar y nada. Se encuentran con Jonás durmiendo plácidamente abajo, lo levantan, Jonás les dicen quién es él, ellos le dicen pero ¿qué estás haciendo? Por favor, ¿qué vamos a hacer? Y eso que en el versículo 5 era clamaban a su Dios se convierte en el versículo 14. Entonces clamaron al Señor. Y es muy notorio en el texto hebreo del Antiguo Testamento. La palabra con la que ellos primero clamaban a Elohim, a sus dioses en plural, a cualquier dios, cada uno tenía un dios. Pero ahora en el verso 14 están clamando a Yahvé, a Jehová, que Nueva Versión Internacional no lo traduce como el Señor. Estos marineros también fueron salvados por la gracia de Dios a través de este profeta. Y es que Dios salva de maneras extrañas. Los marineros que adoraban a otros dioses, eran polisteístas, eran idólatras, fueron salvados sin estar buscando ser salvados. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Qué tenían que ver los marineros con Jonás y su vida? ¿Qué tenían que ver los marineros con Nínive? Seguramente nada, pero Dios dispuso a un profeta terco y desobediente. Dios dispuso que en ese barco, ese día, esa hora se levantara una tormenta. ¿Para qué? Para salvar y alcanzar a esos marineros que pensaban tal vez que ellos estaban muy bien. Tenemos nuestro propio Dios, yo temo a Dios. Y aquí está el segundo tipo de personas. Y es aquellas personas que creen que están a salvo. Porque es que yo no soy como Nínive, yo no soy violento, yo no tengo cadáveres por mis ciudades. Los marineros estaban trabajando, soy trabajador, ¿cierto? Y ellos creían que se iban a poner a salvo y por eso clamaban a su Dios, porque creía que su Dios se los podían librar. Y es ese segundo tipo de personas que dicen, yo estoy bien, yo tengo un Dios, yo estoy trabajando, yo estoy bien. Pero por la misericordia de Dios, entonces empezamos a gustar que Dios salva también a aquellos que creen que no necesitan ser salvados. Y les muestra que solamente en Él hay salvación. Segundo tipo de personas. Finalmente llegamos al personaje central de esta historia, Jonás, el profeta rebelde. Uno empieza a leer el libro de Jonás y uno empieza a encontrarse con la orden del Señor que es, ve. ¿Y qué hizo Jonás? Fue. Y uno diría, este Jonás sí es muy obediente al Señor, ¿cierto? Muy teso. No es que el Señor le dijo y él de una vez corrió. Fue, pero en dirección a Tarsis. Y noten lo que la Biblia dice. Jonás se fue para Tarsis huyendo de Nínive. ¿Qué dice el texto? Huyendo de la presencia del Señor. Déjeme entonces preguntarle, ¿se puede huir de la presencia del Señor? ¿Podemos huir de Dios? Ahora bien, déjenme contarles algo de la historia que nos va a ayudar también a entender un poquito más esto. En el contexto en el que Jonás estaba, y en todo este contexto de lo que llamamos la Palestina, Siria, todos estos imperios antiguos, ellos creían que cada dios tenía una jurisdicción, que los dioses eran como alcaldes de los pueblos. Entonces Egipto tenía estos dioses, Asiria tenía estos dioses, ¿cierto? Los israelitas tenían estos otros, y allí Fenicia tenía estos y aquellos. Entonces la concepción general de la gente era que este Dios solamente tiene derecho
sobre este pedazo de tierra. Es como un alcalde o un policía, ¿cierto? Que usted pasa una frontera y ya los de aquí no se pueden cruzar a capturarlo. Si usted pasó la frontera, golazo. Por más que quieran, no pueden pasar a capturarlo porque si no están entrando en territorio. Y ustedes conocen pues toda la pelea que hubo en el caso, creo que fue de Raúl Reyes, entonces el tema con Ecuador, de que lo capturaron en Ecuador, todo esto y el gran problema que hubo ahí. Así ellos entendían mucho cómo era la relación con sus dioses. No sé qué es lo que se pasaba por la cabeza de Jonás al pensar que él podía huir de Dios. Nosotros sabemos por el testimonio de la Escritura que es imposible. Dice el Salmo 139, si yo me voy a lo profundo del mar, allí tú estás. Si me escondo detrás de las piedras, allí también. Y si me voy para el cielo, yo no me puedo escapar de Dios. Tal vez Jonás llegó a pensar esto. Es difícil llegar a pensar que esa fue la probabilidad, de que Jonás pensaba que Dios era como estos dioses. No, es muy difícil porque el pueblo de Israel sabía que Dios era el Señor, Yahvé, Jehová, era el dueño de los cielos y de la tierra. Así que yo no creo que esa fue la razón que llevó a Jonás a pensar que podía huir de la presencia de Dios. ¿Qué otras cosas podrían llegar a ser? Yo creo, por ejemplo, que Jonás pudo pensar en su mente, conmigo no. Está bien, usted quiere hacer eso, hágalo, pero no cuente conmigo. Entonces, si yo me voy, usted se consigue a otro, yo me libro del problema, me lavo las manos y usted verá qué hace. Tal vez pudo haber sido esa la actitud de Jonás, pensar que Dios se iba a olvidar de él y que él podía seguir su camino y que Dios iba a conseguir a otro. También creo yo que pudo haber pensado Jonás, bueno, si yo me resisto a ir a predicarle a esta gente, tal vez Dios se le colme la paciencia y como yo me resisto termine destruyéndolos sin que hayan escuchado la predicación. Entonces más rapidito que Dios los destruya. Pudo haber pensado eso Jonás. Tal vez Jonás pensó que podía jugar con Dios y le dijo, sí señor, y cogió por otro lado y ese es Dios, ¿cierto? Se le va a pasar pronto. Cualquiera que sea el caso, algo sí sabemos de Jonás. Jonás estaba convencido de su decisión. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Había una tormenta, mejor dicho, que el Katrina y todos estos fenómenos naturales le quedaron en pañales. Una tormenta en ese mar que cada vez el capítulo 1 nos muestra que se intensifica, se intensifica, se intensifica. Era tan grande la tormenta que estos marineros botaban las cosas. ¿Ustedes saben lo que implicaba eso? Ellos no solamente llevaban personas, sino llevaban mercancía. Y era tanto el desespero que botaban todo del barco con tal de salvarse. Así les tocara después pagar todo eso. Así que era una tormenta muy fuerte. Y Jonás se nos dice en el versículo 5, dormía profundamente. Tal vez había allí un comodísimo para dormir profundamente. Estaba Jonás. Yo no sé, yo nunca he ido a un crucero y espero no ir, nunca. Tengo pavor. Pero los que han ido a un crucero, yo no me imagino lo que significa dormir. La tecnología avanzada, hoy en día tenemos una estabilidad y esos aparatos me imagino que son muy seguros, pero en esa época eran barcos de madera seguramente. Imagina una tormenta y uno dormir ahí y estar profundamente dormidos. ¿Conocen personas ustedes así? Que se les puede estar, no solamente en el sueño, yo sé que algunos tienen un sueño así, pero gente que se les puede estar desbaratando la vida a su alrededor y ellos, yo estoy bien, pero no te das cuenta lo que estás haciendo, no te estás dando cuenta de lo que estás destruyendo tu vida, que estás destruyendo tu familia, no te das cuenta que estás tirando todo por la borda y ellos dormidos profundamente, plácidamente dormidos. La vida se les destruye y ellos ni se inmutan. Y esa es una de las cosas que tenemos sobre Jonás. Él está desapercibido de todo lo que está pasando. Pero lo que más me aterra de Jonás es lo que se nos dice en el verso 7 al 9.
Jonás finalmente, por la gracia de Dios, y Dios usa personas así, gente que viene a despertarnos, gente que nos pellizca y nos despierta. Y si alguien durmiéndose a su lado, pellizquelo. Gente que nos pellizca y nos despierta y dice: ¡Hey! ¿No te das cuenta que estamos en una tormenta? Y en vez de andar ahí echado, durmiendo, levántate, clama a tu Dios, tal vez se apiade de nosotros. Dios envía a veces personas hacia nuestra vida, que nos tienen que gritar, que nos tienen que hablar durito, que nos tienen que sacudir para que nos demos cuenta que el mundo se nos está viniendo abajo alrededor. Pero lo que más me llama la atención de Jonás y más me aterra es que una vez él se levanta, dice el versículo 7, los marineros se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa, ¿cierto? Típico de nosotros, ¿cierto? Alguien, no yo, otro debe tener la culpa de por qué me está yendo mal. Echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces les preguntaron, un interrogatorio: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa que nos ha venido ese desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? En medio del desespero, ¿quién eres tú y qué has hecho para que esto nos esté ocurriendo? Y miren la respuesta de Jonás: soy hebreo y temo al Señor. Interesante, ¿no les parece? Interesante. ¿Sabe que Dios lo mandaba a Nínive? Pagó. Se fue hasta un puerto. Pagó su pasaje. Se fue a dormir. Lo despertaron porque la tormenta está muy dura. Sabe que él es el culpable y que es por su pecado y su desobediencia que está esta gente sufriendo. Y él dice: yo temo a Dios. Nos da un poco de risa, ¿cierto? Pero a la vez, yo creo que eso nos confronta mucho con nuestra realidad. ¿Saben cómo se llama eso? Cinismo. Cinismo. ¿Conocen ustedes esa clase de personas que dicen que temen a Dios y al mismo tiempo flagrantemente lo están desobedeciendo? Que se sientan y que invierten 2 horas de su tiempo cada domingo en un lugar como estos, y cuando termina la predicación dicen "Ujú", y salen y: pastor, qué predicación, pastor, estuve en la presencia del Señor, yo necesitaba eso, pastor. Y 2 horas después, cogiendo su barco para ir a Tarsis. Y yo quiero predicar este sermón como uno de los marineros. Como uno de los marineros que viene y te despierta, que te quiere pellizcar, que te quiere sacudir la vida y decirte: date cuenta de lo que estás haciendo, porque me temo que el redil se ha convertido en un barco a Tarsis para muchos de ustedes. El lugar donde venimos y decimos: soy cristiano y temo a Dios. Pero el lugar donde al mismo tiempo yo le digo a Dios, donde afirmas que temes a Dios cuando sabes que estás en una desobediencia flagrante. No me estoy refiriendo a las cosas que hacemos, porque todos pecamos, este servidor peca, pero en aquellas cosas que tú sabes, 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 que tú sabes. Vienes a la iglesia cuando el día anterior te acostaste con tu novio o con tu novia y sabes que eso no le agrada al Señor. Vienes a la iglesia y estás hoy aquí y levantas tus manos cuando en la semana tal vez fuiste infiel a tu esposo y tu esposa, cuando robaste en tu oficina esos lapiceros. Y son lapiceritos, lo hace todo el mundo. Cuando pecas contra el Señor, cuando llegas aquí y te suben las persianas y dicen: uy, este guayabo, más bien apaguen las luces. Y vienes aquí, y perdónenme la crudeza,
Y perdónenme no hablarles hoy sin anestesia, pero necesitamos despertar. Necesitamos darnos cuenta que estamos frente a un Dios santo. Y yo creo que uno de los faltantes más grandes de la iglesia de esta época es que hemos perdido la sensación de que estamos frente a un Dios que es 3 veces santo. Que nuestro Dios es santo. Y que yo no puedo jugar con Él. Que yo no puedo huir de Él. Que yo no le puedo hacer el loco. Por más que yo coja barcos para ir a Tarsis. Y tú puedes escuchar esto que hoy te digo y decir, hasta aquí voy en esta iglesia, yo no vuelvo por allá. Como Jonás, listo, sí, soy yo, tíreme al mar, se acabó esto. No voy a escuchar más esto, no quiero escuchar estas cosas incómodas, no quiero que me pellizquen, no quiero que me despierten, mejor que me muera. Acabemos con esto de una vez. Y esa es la opción del corazón del hombre. El corazón del hombre huye de Dios desde el comienzo. Adán y Eva, Dios los está buscando por el Edén y ellos a esconderse de Dios. Ese es nuestro corazón rebelde, cobarde, que no quiere enfrentarse ante la realidad de que Dios lo está viendo y que Dios sabe y que a Dios no le puedo huir y que Dios yo no me puedo hacer el loco. Y saben una cosa, si esa es la actitud que tú quieres tomar esta mañana, no me sorprende, porque la conozco muy bien. Yo pasé por ahí, yo también tomé un barco para ir a Tarsis. Cuando en un momento de mi vida conocí al Señor a los 15 años, más o menos a los 17 años, en plena adolescencia, entré en una relación de noviazgo. Ya ustedes conocen el resto de la historia, pero al mismo tiempo yo seguía en la iglesia, enseñando, porque yo empecé a enseñar a los 16 años en una iglesia, un domingo en la mañana, sin ningún problema, hasta que alguien me dijo y me llamó a cuenta y me dijo, ¿y vos qué? ¿Vas a seguir así? ¿Vos crees que puedes engañar a Dios, que vos puedes huir de Dios? ¿Y saben que yo qué dije? Me enojé, me voy, ¿cierto? Aquí no me valora. ¿Cierto que somos como ridículos a veces? O sea, la hacemos y fuera de eso nos enojamos. Pero por la gracia de Dios, Dios también me mandó una ballena, un pez grande. Y me tuvo en un tiempo en mi vida en que yo no tenía escapatoria. Y lo que más me sorprende de todo esto no es que Jonás haya reaccionado así, porque uno dice, pues este man, ¿qué le pasa? ¿Cierto? Quíteme la vida, prefiero morirme. Y dice, pues vaya, predíqueles y ya. Lo que más me sorprende es la gracia de Dios, que no deja que Jonás se ahogue, sino que le manda un pez grande para que lo guarde, para que lo cuide. Si usted y yo fuéramos Dios, nos hubiéramos buscado otro profeta. ¿Sí o no? Oigan a este. Listo, me desobedeciste, entonces lleve, yo me busco a otro. Alguien me decía estos días, mira, es que yo intento escaparme de Dios. Yo a toda costa trato de apartarme de Él, porque me carcomen hasta los huesos de saber que lo que estoy haciendo no lo debo hacer, pero no puedo. Dios siempre viene, siempre me dice cosas, siempre viene a rescatarme. Y saben una cosa, si usted es igual a esa persona, Dios lo va a seguir haciendo. Dios no nos deja ni nos desecha, siempre nos rescata. Si tú eres uno de esos que dices temer a Dios, al mismo tiempo que estás desobedeciendo deliberadamente, hoy es día para despertar. Para que despiertes ante la realidad de que Dios es un Dios justo y santo. ¿Y saben qué nos encontramos en esta historia?
todos merecen morir en esta historia. Nínive es una ciudad violenta y malvada y va a ser aniquilada por la justa ira de Dios. Los marineros perfectamente podrían ser ahogarse ahí, que su embarcación se destruyera y morir porque eran idólatras y adoraban a otros dioses que no era el Dios verdadero. Jonás, el profeta de Dios, podía caer a ese mar y en su flagrante desobediencia al Señor morir y recibir la justa ira de Dios por sus pecados. Esa es una realidad que nos acompaña a todos nosotros. Todos nosotros en alguna medida somos como alguno de ellos, pecadores, huyendo de Dios. Huyendo de Dios, tristemente muchas veces en una iglesia, montándonos en una iglesia para huir de Dios, haciendo ciertas cosas para saciar un poquito como me siento ahora un poco mejor, pero en lo profundo de tu alma sabes que estás huyendo del Señor. Tal vez tú eres como los marineros que estás buscando la culpa de tus desgracias en otros. Echemos suerte a ver por quién es. Ellos nunca pensaron, es que somos nosotros, que no adoramos al Dios vivo, sino que estamos adorando a otros dioses. No. Alguien debe tener la culpa. Así a veces conducimos nuestra vida. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Echemos suerte a ver quién le cae. Es por mi papá, es por mi mamá, es por mi hijo, es por mi hija, es por mi esposo, es por mi esposa. Es por el jefe, es por el trabajo. Huimos de Dios también. Me llaman poderosamente la atención en que en la gracia de Dios, Dios usa la basura de Jonás, su desobediencia, para salvar marineros. Que aún Dios puede usar lo peor de nosotros, que es la desobediencia de Jonás, y ahí mismo, sin que Él quiera eso, usarlo para salvar a otros. La misericordia de Dios que extiende por unos días más la bondad a Nínive y todavía no los destruye, sino que espera que finalmente Jonás vaya. La misericordia de Dios que manda un pez, la gracia de Dios que no deja a Jonás morirse en el mar, sino que envía un pez para preservarlos. Nosotros somos grandes pecadores, pero nuestro Dios es un inmenso Salvador. Un inmenso Salvador. Este es el Dios que adoramos cada domingo, al que cantamos que la salvación viene de Él, que su gracia nos sorprende, su grandeza, que nos conmovemos ante esa extraordinaria gracia de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto para tu vida? Número uno, tú eres alguno en esta historia. Tú eres alguno de estos personajes en esta historia. Tú puedes hoy estar aquí, ser Nínive, que te importa 5 lo que piense Dios de tu vida, que tú sigues en tu maldad y tú tienes 0 deseos de Dios o de algo que se llame algo parecido. Estás aquí porque te invitaron, por conquistar a alguien, por lo que sea, pero ni idea. Número 2, tú puedes ser como uno de los marineros, que estás creyendo, yo estoy bien, la culpa debe ser de otro, ¿cierto? Yo estoy bien. Yo clamo a mis dioses, yo tengo mis cosas, yo estoy bien. Tienes que reconocer hoy que la salvación viene solamente del Señor, no de tus dioses, no de tus buenas obras, no de tus cosas, sino del Señor. O número 3, tú puedes ser como Jonás, que dice soy cristiano y temo a Dios, que al mismo tiempo estás en una desobediencia flagrante delante de Dios. En eso estamos todos en la misma maleta. Pero ¿saben? Hay algo más extraordinario que eso. Y otra cosa en la cual también nos parecemos. Y es que la gracia de Dios también viene hacia 3 clases de personas. La gracia de Dios también está disponible para los que son como Nínive. La gracia de Dios también está disponible para marineros que ni están buscando a Dios, pero que por la gracia de Dios, Dios les permite hoy escuchar esto. Y que yo estoy bien. Y la gracia de Dios está disponible para aquellos que todavía desobedeciendo a Dios, Dios no los quiere dejar tirados en el mar ahogándose, sino que Dios les está enviando a veces personas que los pellizquen, marineros para pellizcarlos, o Dios les está mandando peces grandes para preservarlos y ponerlos otra vez en el camino. No despreciemos hoy la gracia del Señor. Ven a Cristo, nuestro Salvador. Déjate abrazar por la gracia de Dios. ¿Notan que no es porque Jonás se arrepiente que el pez viene?
¿Vieron eso en el texto? No es que Jonás, antes de ser tirado al mar, se arrodilló en la barca. Ay, Señor, sí, soy yo, Señor, pero por favor rescátame. No, Jonás quiere que todo acabe y él quiere seguir ahí. Pero aún ahí, Dios mostró su gracia. Eso es lo que el libro de Romanos capítulo 5 nos dice. Que siendo aún pecadores, estando ahí, Cristo murió por nosotros. Así que déjate abrazar por la gracia de Dios, que permite que otros te pellizquen, que te manda peces, y vamos a ver la próxima semana lo que implica estar en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches, y para qué Dios nos permite estar en el vientre de un pez 3 días y 3 noches. No deseches la gracia del Señor para ti. Arrepiéntete y confía en Jesús. Finalmente, no huyas de Dios y no uses la iglesia como un barco para huir a Tarsis. Delante de nosotros tenemos el pan y la copa, que nos recuerdan que el mayor misionero de todos ya vino. El mayor profeta de todos ya vino. A diferencia de Jonás, Jesucristo vino y habitó entre nosotros. Jonás no quería tener nada que ver con esos impíos, los ninivitas, con esos opresores. Jesús tomó la decisión de venir, vivir entre nosotros, comer con pecadores, con paganos, abrazar prostitutas y vivir en medio de nosotros. Jesús, a diferencia de Jonás, quien fue arrojado al mar porque por su culpa estos estaban muriendo, aunque también eran culpables contra Dios, Jesús decidió también entregar su vida, pero con una gran diferencia. Siendo Él el inocente, tomó la decisión de ir a la cruz para salvar a los pecadores como usted y como yo. Nuestro Señor ha venido y tenemos gracia disponible en la cruz del Calvario. Tenemos el mayor símbolo de que Dios todavía nos está mostrando su gracia. Y yo quisiera animarte, si tú estás como Jonás huyendo de Dios, hoy es un día para volver a Dios. Hoy es un día para decirle: Señor,